A ver, ¿qué es una escala? Para ustedes. O les pongo un ejemplo para poder deducir. Supongamos que vienen ustedes un señor que tiene su terreno y le dice, mire señor, tengo mi terrenito, quiero lotizar, quiero para uso agrícola, pero quiero hacer los trámites pertinentes para que se lotice y pueda vender. Y mi terreno más o menos tiene esta forma. No es un terreno colindante. Obviamente, cuando yo haga el plano, no voy a tener el tamaño de papel suficiente para que sea del mismo tamaño que el terreno. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo para que esta representación ingrese en el formato que yo necesito? ¿Qué tengo que hacer? Nosotros tenemos que reducir, su compañera nos dice, no tenemos que adaptar estas medidas reales a lo que nos da el dibujo, las medidas del dibujo, ¿no? De tal manera que una unidad de medida de acá represente a otra unidad de medida. Pero lo que estoy haciendo es reduciéndolo. Ahora la pregunta es, ¿lo estoy reduciendo como sea? O sea, voy a dibujar acá, ¿no? O sea, por acá esta parte más pequeño y esta parte de aquí más grande. ¿Lo estoy reduciendo así? Como sea. O sea, una parte más, otra parte menos. ¿O cómo lo estoy reduciendo? Profesor, ¿tiene que ser de manera proporcional? De manera proporcional, ¿no? Entonces, y ahí ya estamos aterrizando en la definición de escala. Miren, una escala, ojo, no es otra cosa más que la proporción que existe, ahora sí también complemento con lo que nos dijo Tabitha, o la proporción que existe entre el dibujo, ojo, o sea, la medida del dibujo y el objeto real. Esa es una escala. La proporción que existe entre el dibujo y el objeto real. ¿Ok? Muy bien. En función a esta definición, se van a generar diferentes tipos de escalas, porque en algunos casos el numerador será mayor que el denominador. En otros casos el denominador va a ser mayor que el numerador y en otros casos van a ser iguales, ¿no? Entonces se van a generar diferentes tipos de escala. Entonces vamos viendo acá tipos de escala. Entonces tenemos aquí A, escala de reducción, escala de ampliación, y tenemos la tercera que vendría a ser la escala natural. Muy bien. Entonces, la escala de reducción, si desean pueden tomar nota, es aquella escala que se utiliza cuando el dibujo, ojo, es aquella escala que se utiliza cuando el dibujo es un número de veces más pequeño que el objeto real. Claro, la escala de reducción es aquella escala que se utiliza cuando el dibujo es un número de veces más pequeño que el objeto real. Ejemplo 1 en 100. Miren, estamos diciendo, acá voy a poner también algunos ejemplos. Muy bien, a ver, estamos diciendo que el dibujo es un número de veces más pequeño que el objeto real. Analicemos acá al inicio. El dibujo está en el numerador o número de veces más pequeño. O sea, el numerador tiene que ser menor que el denominador. Es lo mismo que decir el denominador es mayor al numerador. El objeto real es más grande que el dibujo. Esa es una escala de reducción. Estoy reduciendo el objeto real. Por ejemplo, esa escala 1 en 5, ¿cómo la interpreto? El dibujo es 5 veces más pequeño que el objeto real. Escala 1 en 5 la interpreto así. El dibujo 5 veces más pequeño que el objeto. Por ejemplo, imaginemos que tenemos un portaplano, plano que usualmente vemos pues a todos los que llevan curso de dibujo, ¿no? En tablero. Ese portaplano mide 60 centímetros. Y de pronto yo les digo, a ver, ya quiero dibujar ese portaplano de 60 centímetros en el papel a escala 1 en 5. La pregunta es, ¿cuánto medirá la representación, el dibujo de ese portaplano en el papel? ¿Cuánto medirá? Si lo real mide 60 centímetros. 10. 12, Este ¿no? con escala 1 en 12. 5. 12 12. ¿Pero 12 qué? 12 centímetros. centímetros. 12 12 centímetros. centímetros. Recordemos que las respuestas son completas, si no, no son respuestas. 12 centímetros. ¿Qué es lo que hemos tenido que hacer? Solamente multiplicar 60 por un quinto, 12, o dividir 60 entre 6. Entonces recuerden que es una proporción, lo he reducido 5 veces, dividiendo, ¿ok? Muy bien. Aplicación de esto, todo lo que tenemos nosotros, la mayoría de dibujos, el diseño de una casa, un puente, una represa, todo, absolutamente todo utiliza en este tipo de dibujos para civil, para industrial, diseño de equipos, ¿no? Diseño de una planta industrial, etcétera, son escalas de reducción. Ahora tenemos lo contrario a esto, como dijo su compañera, ¿no? Tenemos la escala de ampliación, realmente pueden tomar nota, es la escala que se utiliza, cuando el dibujo, es la escala que se utiliza cuando el dibujo es un número de veces más grande que el objeto real. Es la escala que se utiliza cuando el dibujo es un número de veces más grande que el objeto real. Interpretando el concepto, miren, yo tengo acá la escala 2 en 1, por ejemplo. Dice el dibujo es más grande que el objeto real. O sea, el numerador es mayor al denominador. Entonces yo cojo acá
2, el numerador es mayor al denominador. ¿Y cómo lo interpreto esto? El dibujo es 2 veces más grande que el objeto real. El dibujo es 2 veces más grande que el objeto. Y nuevamente, con un ejemplo. Imaginemos que tenemos, no sé, se me ocurre de pronto la tapa de un plumón que mide, no sé, 2.5 centímetros. Y lo dibujo en el papel con una escala 2 en 1. ¿Cuánto mediría ese dibujo en el papel? 5 centímetros, ¿no? Porque sería 2.5 por 2. Entonces ya tenemos claro la definición de proporción. La aplicación de esto generalmente, por ejemplo, ¿no? En el diseño mecánico, en el diseño electrónico. En el mecánico, por ejemplo, ¿no? Cuando queremos representar un engranaje, ¿no? Una leva. Aparte del, por ejemplo, en engranaje, aparte, no solamente de dibujarlo, ¿no? Sino que hay que hacer cálculos matemáticos previos para recién poder dibujarlo. Entonces, no es tan simple. Entonces, tiene que ser sumamente exacto. Y un engranaje, hay engranajes que son pequeños. Entonces, por eso que necesitamos una escala de ampliación, que el dibujo se vea más grande que el objeto que lo representa. Muy bien. Y lo tercero, en la escala natural, ya es fácil de interpretar, ¿no? ¿Cómo sería? A ver, la definición. ¿Quién me dice? ¿Se representan las mismas dimensiones en el dibujo y el objeto real? Muy bien, excelente, ¿no? O sea, las medidas del dibujo son las mismas que las medidas reales. Entonces, esto de acá se utiliza cuando hay que representar algún objeto que no requiere mayor detalle y no es muy grande. ¿Ok? Muy bien, la escala natural.